¿Qué tal amigos? Un saludo fraterno. Este es su amigo, servidor, Cuauhtecolot. Pues bien, el día de hoy vamos a abordar el tema de los ríos del inframundo, como habíamos quedado al iniciar esta nueva serie de videos explicativos sobre temas alusivos a nuestra cosmovisión ancestral precuautémica. Y bien, en vísperas ya de el Día de Muertos aquí en México, un día que pues simplemente se celebra por tradición, pero en realidad pues no conocemos a fondo todo el significado que implica pues el Día de Muertos. Es una festividad muy popular, muy tradicional en el México moderno y pues se está extendiendo esta idea como una idea muy folclórica pues a nivel mundial y no pasa de ahí. Sin embargo, pues esta festividad tiene sus raíces muy profundas en el México prehispánico, ya que nuestros ancestros, los abuelos, como le llamamos aquí, pues tenían por costumbre considerar este gran evento iniciático, conocido como muerte o transición, como un evento extraordinariamente relevante, así como lo era también el nacimiento. Estos dos conceptos dicotómicos, esta dicotomía de vida y muerte, este dualismo, es parte fundamental de la filosofía ancestral de nuestros ancestros. La vida y la muerte, el día y la noche, el amanecer y el ocaso. Así como el sol tiene un nacimiento todos los días en el horizonte, en el lado poniente, perdón, corrijo, en el lado oriente, en el este, geográficamente hablando, pues también tiene un ocaso, un término del día, allá cuando se pone del lado poniente, del lado Cihuatlampa, del rumbo de la feminidad sagrada. ¿Sí? Pues también la vida humana y la vida orgánica en general en este mundo tiene un principio, un nacimiento y eventualmente, todo es cuestión de tiempo, tendrá también un ocaso, un término de su ciclo de vida orgánica. Sin embargo, los abuelos, como hemos estado platicando, consideraban que todo es cíclico y la vida, como la muerte, también son cíclicas. La muerte en sí no existe en términos absolutos. Es como un sueño, ¿sí? Como entrar en el estado de sueño, como dormir, para esperar un tiempo y regresar nuevamente, así como lo hace el sol cada día. ¿Sí? Todo se recicla. La muerte, como el descanso, como el sueño, es un proceso o un estado de reciclamiento, de reposo para renovarse y volver a nacer, regresar, como el teot, que es energía, creación, y la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Por lo tanto, el proceso de la muerte es un proceso de transformación, un proceso de cambio,
de estados, de formas. Y justamente desde el punto de vista de la toltequidad, de la filosofía tolteca, la muerte va más allá simplemente de la cesación de los signos vitales de un organismo. ¿Sí? La muerte es cambio, es transformación, es morir a algo para renacer a algo nuevo, morir a lo antiguo, a lo viejo, a lo que ya no sirve, a lo que ya no es útil, puesto que en este mundo nada es eterno. Como decía Netzahualcóyotl, nada para siempre en este mundo, sino tan solo un poco. Porque este universo está en constante movimiento. Y el movimiento es cambio. Todo cambia. Lo único que no cambia es el cambio. Y el cambio implica renunciar a algo que fue para dar paso a lo que será. En realidad, eso es la muerte. Es un instante que fue para dar lugar a algo que será. Lo que fue, lo que es y lo que será. Ahí están estas tres flechas apuntando hacia el Tlactipac, hacia el aquí y hacia el ahora, donde todas las líneas de tiempo, pasadas, presentes y futuras, concurren en un solo instante. Nikan Ashkan, le decían los toltecas, aquí y ahora. Aquí y ahora está transcurriendo el devenir del mismísimo universo en nosotros mismos, como un reflejo del gran cosmos infinito. Y aquí estamos los testigos, dando cuenta, dando fe de la existencia misma. De ahí que el tolteca, hermanos, como vimos en el primer río del inframundo, con el perro, ¿sí? El inframundo no es más que entrar en las profundidades de nosotros mismos, de nadie más. Nuestro inframundo interno. Ahí donde no se suele ver casi nunca. Porque toda nuestra visión se concreta en nuestra vida cotidiana hacia afuera. Y muy pocas veces nos detenemos a mirar dentro de nosotros, hacia las profundidades de nuestro propio ser, de nuestra propia esencia, de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo mental, incluso de nuestro mundo físico, orgánico, de nuestras entrañas, de nuestros huesos mismos. Porque muchas veces ni siquiera sabemos de qué estamos hechos o cómo es que estamos conformados. Es necesario también empezar por conocer nuestro cuerpo, cómo está conformado nuestro cuerpo, observarnos, meditar en la anatomía que conforma nuestro propio organismo. Comenzando con la tónica, continuando más bien con la tónica que estábamos dándole a este tema, pues vamos a continuar con el siguiente río del inframundo, que es
el Tememe Monamictlán. Bien, en el primer río del inframundo ya vimos el perro Xolotl, como aquí lo estamos observando. Vea la gran similitud que existe con la cosmovisión egipcia, donde el perro también es parte fundamental de la mitología egipcia vinculada con los muertos, como alguien que guía a las almas. Curiosamente también los egipcios, Anubis, el dios con cabeza de chacal, que es un perro, el perro es un chacal. Y vean también el parecido que tiene el Xoloitzcuintli mexicano con el chacal egipcio, que es un perro salvaje del desierto. ¿Sí? Sin embargo, y entre los chinos, pues no se diga ya hasta un año perro de tierra, el 2018, por ejemplo, fue un año perro de tierra en el calendario de los chinos. Y bueno, Itzcuintli también es uno de nuestros tonales, el tonal Mashot. Y si está en el tonal Mashot es porque es de altísima relevancia. Así es que el perro definitivamente es un animal de poder, un animal sagrado definitivamente, muy cercano al hombre. Y vemos a Xolotl, les comentaba la vez pasada, como el espejo de Quetzalcóatl, el reflejo, de hecho es el gemelo. Una de las interpretaciones de Xolotl es gemelo también. Y bien, ya en resumen, esto sería el primer río del inframundo como el primer río representando el inicio de la búsqueda de nosotros mismos, de nuestro yo verdadero. Implica morir a las creencias viejas, ¿sí? Sobre todo la creencia de creer lo que somos, pero que no somos realmente. Estamos plagados de creencias. Y estas creencias se han alimentado a través de, pues, todo nuestro entorno exterior. La educación, lo que nos dicen los padres, lo que nos dice la sociedad que somos, lo que nosotros mismos hemos forjado como una creencia de lo que creemos que somos. Creemos que somos un nombre porque nos pusieron tal nombre. Creemos que somos hombres o que somos mujeres porque tenemos un género. Creemos que somos humanos porque pertenecemos al género humano. Estamos en un mundo que nos clasifica, nos etiqueta. Pero realmente nunca nos cuestionamos realmente qué y quiénes somos. Esa es nuestra primera búsqueda, nuestra primera materia en este gran camino iniciático. Descubrir quiénes somos, qué somos realmente, cuál es nuestro verdadero propósito también. Y ese propósito está involucrado en este símbolo, en este arquetipo que es el perro. Aquel que Xolotl regala al hombre, al ser humano, para acompañarlo desde que nace hasta que muere, en el transcurso de toda su vida. Lo va a acompañar. ¿Y quién te acompaña? Siempre. ¿Quién estará siempre a tu lado? Nadie más que tú mismo. Así te vayas al abismo del espacio exterior. Estás tú acompañado de ti mismo.
Al único que le debes lealtad y fidelidad es a ti mismo, a nosotros mismos, a nadie más. El perro representa eso, la lealtad, la fidelidad, el ser amigo de ti mismo. Pues bien, una vez descubierto este propósito, ¿qué sigue? ¿Qué nos queda? ¿Sí? Bueno, pues hay otra fase. Y esa fase o ese segundo escalón en este proceso iniciático de la búsqueda de nosotros mismos, del conocimiento de nosotros mismos, que no es algo fácil, ¿eh? Es el segundo peldaño o segundo río del inframundo. Vamos hacia abajo, ¿eh? Así es que es una especie de pirámide invertida. Vamos hacia los templos subterráneos, hacia las cámaras internas. Sabemos aquí en México, algunos de los teocalis tienen cámaras subterráneas. Ahí está Teotihuacán, por ejemplo. ¿Sí? Justo debajo del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán se encuentra, no tiene muchos años que fue descubierta, una gran caverna, ¿sí? Representando justamente el inframundo y ese viaje que emprende Quetzalcóatl al inframundo para crear al hombre de los restos de los huesos de hombres de eras anteriores. Hay un gran simbolismo en esto. En esta leyenda de Quetzalcóatl nos habla de cómo el mismo Quetzalcóatl tuvo que reconstruirse a sí mismo, siendo un dios, entre comillas. Él mismo hizo este camino. Recorrió todos los ríos hasta llegar al fondo y, según la leyenda, murió en una caída. Tenía un propósito, crear al nuevo hombre. Cuando todos los dioses daban por perdida esa misión, decían que era inútil. Decían los dioses, según la leyenda. Creacionista del hombre. Quetzalcóatl se atreve, se rebela en contra de los dioses, dioses entre comillas, y él decide emprender esta misión. Pero esa misión de crear al nuevo hombre, de crearse a sí mismo, transformarse, implica viajar a los mismos inframundos, donde esperan grandes pruebas, peligros, y no cualquiera se da el lujo de aventurarse sobre estos lugares oscuros y peligrosos, porque hay que pasar pruebas. Y aquí está una de las primeras pruebas, en el Tememe Monamictlan, segundo río del inframundo, que se traduce o se interpreta como lugar en que se juntan las montañas. ¿Sí? Tiene que ver con las montañas. Dos montañas que se juntan, se abren y se cierran. Y ahí está el Tepeyolot, el corazón del monte o el corazón de la montaña, como uno de nuestros iniciadores. El Tepeyolot, el jaguar, o señor de los jaguares, dios de las montañas y los ecos. Así le llaman, en forma muy simplista, por supuesto. Entonces, en el Tememe Monamictlan, que es el segundo río del inframundo, vamos a
a tener que experimentar algunas pruebas. Dos grandes cerros chocan y trituran a los muertos, mientras otros cruzan rápidamente, en tanto estén separados. Esperar el momento oportuno es la clave de este segundo río del inframundo. Bien, pues ¿qué es realmente lo que nos está dando a entender el Tememe Monamictlan o segundo río del inframundo? Dos grandes cerros chocan y trituran a los muertos, mientras otros cruzan rápidamente en tanto estén separados. Bien, básicamente la idea es atravesar entre estos dos cerros que se están juntando. Esto es como se abren y se cierran como una puerta. De hecho es una puerta, la segunda puerta al segundo río del inframundo. Esto es una prueba, ¿sí? La idea es atravesar estos dos cerros que se abren y se juntan sin ser aplastados, sin ser triturados. Es como una boca que se abre y se cierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Qué hacer para evitar que estos cerros nos aplasten, nos trituren y de esa manera pues no pasamos la prueba? Bien, pues esa es la prueba, atravesar estos cerros sin ser triturados. ¿De qué nos estará hablando esto? En primer lugar, aquí es donde nos damos cuenta que el proceso iniciático, el proceso de autoconocimiento, no es precisamente un asunto del todo sencillo. Por eso es tan impopular. El autoconocimiento no es un asunto muy popular. Casi todo el mundo habla de él. Hasta Sócrates lo dijo. Por ahí los griegos, no sé si Sócrates, no recuerdo si Sócrates, hombre, conócete a ti mismo. No, perdón. Es una inscripción que se encuentra, o se dice que se encontraba, en el templo de Delfos, allá en Grecia, que con letras de oro decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses mismos. En Teotihuacán dirían: lugar donde los hombres se saben dioses. No que se transforman en dioses, sino que se saben dioses. No es la ciudad de los dioses. Los mexicas le pusieron ese nombre. Sin embargo, quizá la traducción real es Teotihuacán, lugar donde los hombres se saben divinidades, se saben que son energía cósmica. Teotl. Este proceso no es muy sencillo. El nacer es una prueba muy fuerte, ya de por sí. Muchos no logran incluso sobrevivir al nacimiento. Algunos llegan a morir. Es nuestra primera iniciación, nacer. Posteriormente vienen otros procesos. En el camino tolteca es necesario volver a nacer. Y para eso hay que morir, como lo hizo Quetzalcóatl, ahí en el inframundo, para poderse crear, rescatando, intentando rescatar las memorias de los huesos de los hombres de eras anteriores, murió. Sin embargo, regresó a la vida, porque la muerte no existe. Fue un momento de sueño,
un momento de descanso para volver a empezar. Y así es este proceso. Será necesario volver a empezar una y otra vez, las veces que sean necesarias. No todo se logra a la primera. Aquí está este segundo río que nos da esa oportunidad de estar empezando una y otra vez, de volverlo a intentar. Sin embargo, debemos ser constantes, perseverantes. El guerrero debe elaborar una estrategia para poder ser más eficiente en lograr liberar esta prueba. Y esa estrategia se resume en una palabra: espera el momento oportuno. Pero siempre debes estar alerta, no de descuidarte. Tienes que ser observador, estudioso, analítico. Poner todos tus sentidos y toda tu intuición. Ahí está el perro nuevamente, tu guía. Confiar en tu guía interno. ¿Sí? Tener paciencia. Ahí están las pruebas. Y no dejar de intentar. No ver que esto es muy difícil o que esto es imposible. Es una prueba en contra de nuestros propios miedos. Ahí es donde vamos a entrar dentro de nosotros y analizar nuestros temores. ¿A qué le tengo miedo? Tengo miedo a muchas cosas. Tengo miedo a sufrir, pero ya estás sufriendo desde ese momento de que tienes miedo de sufrir. Date cuenta de eso. Tengo miedo a morir. Pero si ya estás muerto, papá, estás muerto en vida. No estás en contacto con la vida. No estás en contacto con ti mismo, contigo mismo, con tu esencia vital. No sabes ni quién eres, estás perdido. Entonces, ¿a qué le tienes miedo realmente? Este es un proceso tremendo, brutal. Es una prueba fuerte. ¿Sí? Lo estoy diciendo en muy pocas palabras. Es muy fácil decirlo. Pero esto se tiene que vivir, se tiene que experimentar. Hay métodos, buscar estrategias para lograr verdaderamente entrar en este proceso de recapitulación, por ejemplo, de nuestros miedos, de nuestras dudas. Somos inseguros, titubeamos. ¿Por qué? Aquí es donde nos tenemos que dar esas respuestas. Ser honestos, verdaderamente ser honestos con nosotros mismos. Tal vez tomar un papel, una hoja de papel y escribir. O en Word, en la computadora. Y anotar, hacer una lista de nuestros miedos. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le he tenido miedo toda mi vida? Le tengo miedo a perder a mis familiares, a mis seres queridos, a perder a mi mascota. Tengo miedo a que me critiquen. Tengo miedo al ridículo. Tengo miedo a que no me quieran. Tengo miedo a que me rechacen. Le tengo miedo a la gente. Tengo miedo a fracasar. Tengo miedo a ser feliz. Algunos he escuchado que ponen eso.
Tengo miedo a no ser una buena persona. Tengo miedo a vivir. Le tengo miedo a la oscuridad. Le tengo miedo a los animales, a las cucarachas, a las arañas, a las víboras. Le tengo miedo al fin del mundo. Hay miles de miedos, hermanos, que podemos enlistar. Pero cada uno de nosotros tenemos que empezar a elaborar esa estrategia de aquellas montañas que nos aplastan. Y vaya que el miedo es aplastante, nos paraliza, nos tritura literalmente, no nos deja movernos. Y recuerden que lo que no se mueve está muerto. Lo que nos paraliza espiritualmente nos mata, porque no permite el flujo de la vida hacia adelante. Y el miedo es indiscutiblemente uno de los factores que contribuyen a la estaticidad, al no movimiento y por lo tanto a la vida misma. Porque la vida es movimiento, all in your listly. La vida es movimiento. Movimiento es la vida. Lo contrario es la muerte. Tengo miedo a enfermarme. O si estoy enfermo, tengo miedo a no curarme, a sufrir, etcétera. Tengo miedo a perder algo que tengo, a perder mi trabajo, a perder dinero, a perder una pareja. En fin, cada uno de nosotros debemos confrontar esos miedos, pero primero observarlos, reconocerlos. Es el primer punto de partida, identificarlos. Ahí está nuestra gran prueba. ¿Quién se pone a hacer esto? Muy poco realmente. Pero el guerrero está obligado a hacerlo. Retirarse a la montaña, si es necesario, en el Tepeyolot, y hacer una reflexión profunda. Antiguamente los toltecas lo hacían, en soledad. A veces quizás también hay estrategias donde esto se puede trabajar grupalmente, pero siempre con guía. Ahí está el Xoloscuintli. El perrito guía siempre tiene que estar con nosotros para enseñarnos cómo hacerlo y confiar, sobre todo, en que el proceso se puede llevar a cabo de forma natural y de forma fluida. Pero hay que estar dispuestos. ¿Cuál es el momento oportuno? A lo mejor hemos dejado pasar mucho tiempo. A lo mejor alguien nos ofrece ayuda y pues no nos interesa. No queremos. Y lo dejamos pasar. El momento oportuno es aquí y ahora. Es hoy. Hay que decidirse. Ahí está el siguiente paso para atravesar este segundo río. Decidirse rápido. Hay que atravesar esas dos montañas. Cuando se están abriendo, cuando la puerta está abierta, porque no va a estar por mucho tiempo. Si no lo haces ahora, no lo harás más. Si lo haces esperando un milagro, pues no va a llegar, te lo puedo asegurar.
lo tienes que hacer tú el milagro. Y ahí está la oportunidad que se te abre. Pero esta prueba es así. Tienes que hacerlo ya. Aquí y ahora. Y ahora mismo. Y bien, hermanos, pues básicamente, y en resumen, esto es el segundo río del inframundo, el Tepememonamictlan. Ahí está el Tepeyolot, el señor de los jaguares, el corazón de la montaña, que ya les he dicho también que tiene que ver con los ecos. Y ese eco, ¿qué es? No es más que tu propia voz. ¿Sí? Aquello que tú expresas ante la vida te lo refleja, como un eco. Si tú no eres capaz de reconocer esas señales, no estás contigo mismo. No te vas a conocer. Todo te refleja. Y el señor de los jaguares está vinculado con el señor de Escaltipoca, el espejo humeante. Cuando nos vemos en el cristal de obsidiana, en el espejo de obsidiana, a veces no soportamos la visión. Preferimos estar en el engaño, en las creencias de lo que creemos que somos, en los egos malsanos. Y no queremos realmente conocernos. No queremos realmente saber quiénes somos, ni qué somos. Preferimos seguir como robots o como muertos vivientes, haciendo como que vivimos, pero nada más. Viviendo una vida autómata. Pues una disculpa si he sido un poco fuerte en esto, pero este tema es muy confrontativo, debo aclarar. Así es que lo siento. El tema de los ríos del inframundo es un tema altamente confrontativo. Es una iniciación hacia nosotros mismos, hacia nuestro interno. Hacia ahí donde casi no queremos ver porque está oscuro, porque está plagado de trampas, de cosas que no quisiéramos ver ni recordar, porque nos causan miedo, principalmente, o dolor. Pero hay que confrontarlo. Hay que estar dispuestos, incluso, a pagar un poco de esa deuda, con dolor, de esa ofrenda. Porque todo ofrenda en esta vida. Nada es gratis, indiscutiblemente. Todo da de sí, pero también todo ofrenda. Todo recibe y todo da. Flujo y reflujo. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos realmente a avanzar? Porque es muy bonito leer libros, pero ¿cuándo has leído el libro de tu propia vida? A fondo. ¿Cuándo te has desnudado ante ti? De eso ya hablaremos en el siguiente río del inframundo, que es el Iztepetl o montaña de obsidiana. Y de momento aquí le vamos a dejar, hermanos, pues bendiciones infinitas del gran dador de vida. Tlazo Kamati, Ometeot.